Te comparto una experiencia personal que me marcó profundamente. Durante mi época universitaria conocí a Raúl, un estudiante de quinto año de química que estaba a punto de graduarse. Nos encontrábamos diariamente en un atajo boscoso que tomábamos para llegar más rápido a la universidad. Yo, recién graduado en filosofía y estrenándome como profesor, me había mudado a un nuevo barrio y no conocía a nadie. Raúl fue mi primer amigo en ese entorno. A pesar de nuestras diferencias, yo, un filósofo materialista que negaba la existencia del espíritu, y él, creyente en lo espiritual, nuestras conversaciones eran enriquecedoras y siempre encontrábamos puntos en común. Una mañana, Raúl insistió en que evitáramos el atajo y tomáramos el camino largo. Intuía que algo malo podría suceder, pero yo, terco en mis convicciones, desestimé sus preocupaciones y seguimos nuestra ruta habitual. A mitad de camino, dos asaltantes nos sorprendieron. Instintivamente reaccioné y logré inmovilizar a uno de ellos, mientras el otro huía. Al soltar al asaltante me giré buscando a Raúl, pero no estaba. Pensé que había huido por miedo. Esa tarde no vi a Raúl, ni tampoco al día siguiente. Preocupado, decidí ir a su casa. Al llegar, un hombre mayor me recibió y al preguntar por Raúl me dijo que allí no vivía nadie con ese nombre. Insistí explicando que éramos amigos y que él mismo me había dado esa dirección. El hombre, visiblemente afectado, me mostró un retrato y preguntó que si ese era el Raúl que buscaba. Asentí y con voz quebrada me contó que su hijo Raúl había fallecido hace 8 años, asesinado por maleantes mientras tomaba el atajo hacia la universidad. Incrédulo, fui a la universidad y confirmé la trágica historia. Raúl había sido estudiante de química y su vida fue arrebatada poco antes de graduarse. Regresé a casa de su padre. Nos disculpamos mutuamente y juntos visitamos la tumba de Raúl. Frente a ella no pude contener las lágrimas y agradecí en voz alta: gracias por querer protegerme, amigo. Desde entonces, cada tarde al salir de la universidad, paso por el cementerio. Dejo una rosa sobre su tumba y le cuento cómo ha sido mi día. Aunque la sensación de vacío es inevitable, sonrío a recordar a ese amigo que conocí después de su partida. Esta experiencia transformó mi percepción sobre el mundo espiritual. Ahora, cuando alguien debate sobre la existencia de los espíritus, simplemente sonrío y recuerdo a Raúl, el amigo que me enseñó que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede explicar. Quiero compartirles una experiencia que viví en el pueblo de San Bartolo, donde la fe siempre ha sido el pilar de la comunidad. En el centro de la iglesia principal se erguía un Cristo crucificado, pero no era una imagen cualquiera. Su piel era negra como la noche, su mirada profunda y severa. Nadie sabía con certeza su origen.
Algunos decían que había sido traída desde España por los primeros evangelizadores. Otros que apareció misteriosamente en el altar una madrugada, como si alguien o algo lo hubiera colocado ahí. Las historias sobre el Cristo Negro se remontan a más de un siglo atrás. Según los más viejos del pueblo, la imagen pertenecía a una antigua iglesia que había sido consumida por las llamas. Cuentan que el incendio fue tan violento que todo quedó reducido a cenizas, excepto la figura del Cristo. Cuando los pobladores fueron a inspeccionar las ruinas, lo encontraron intacto, sin un solo rastro de quemaduras. Pero algo en él había cambiado. Su expresión, que antes era serena, ahora parecía dura, casi condenatoria. Un sacerdote decidió llevarlo a San Bartolo, pensando que era un milagro que hubiera sobrevivido. Lo colocaron en el altar mayor y por un tiempo todo pareció normal. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los feligreses afirmaban que cuando rezaban frente a la imagen, sentían un escalofrío recorrerles la espalda, como si los estuvieran observando. Otros aseguraban que cuando la iglesia estaba vacía, se escuchaban susurros provenientes del altar, murmullos en un idioma que nadie podía comprender. Pero lo peor llegó cuando empezaron a desaparecer personas. El primero fue un monaguillo, un niño llamado Tomás. Una noche después de la última misa, el sacerdote lo mandó a apagar los cirios del altar. Minutos después, el padre y los feligreses notaron que Tomás no regresaba. Cuando lo buscaron no estaba en ningún lado. Lo llamaron, revisaron cada rincón de la iglesia, pero el niño nunca apareció. Solo encontraron una de sus sandalias a los pies del Cristo Negro. Después de Tomás fue doña Eulalia, una anciana que solía limpiar el templo. Una mañana la encontraron tirada en el suelo, su rostro congelado en una mueca de terror. Sus ojos abiertos mirando hacia la imagen del Cristo. Nadie pudo explicar qué le había ocurrido. Con el tiempo, más tragedias se sumaron a la lista. Un hombre que se atrevió a tocar la imagen sufrió una fiebre muy terrible y murió a los pocos días. Un grupo de jóvenes en una noche de fiesta entró a la iglesia para burlarse de la estatua y decir cosas de que no creían en las cosas que la gente murmuraba. Y al día siguiente, todos tuvieron pesadillas en las que el Cristo Negro los observaba con los ojos ardientes. 2 de ellos murieron en accidentes extraños durante la semana siguiente. Fue entonces cuando la advertencia se volvió ley en San Bartolo. Nunca mires a los ojos del Cristo Negro. Si lo haces, la desgracia te seguirá. El párroco del pueblo, aterrorizado por lo que estaba ocurriendo, decidió tomar medidas drásticas. Ordenó cerrar la iglesia por las noches y prohibió que alguien se acercara demasiado a la imagen. Pero esto no fue suficiente. Una noche de tormenta,
Los habitantes del pueblo escucharon un estruendo proveniente de la iglesia. Cuando llegaron al lugar, la puerta estaba abierta de par en par. En el interior, el altar estaba destruido y la imagen del Cristo Negro había desaparecido. Lo único que quedó fue un olor penetrante a madera quemada y grabada en el suelo, una frase que nadie recordaba haber visto antes. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Desde aquel día el pueblo de San Bartolo quedó marcado por el miedo. Nadie se atrevió a colocar otra imagen en la iglesia, y muchos aseguraban que en las noches sin luna se podía ver una figura oscura recorriendo las calles del pueblo, observando a los desprevenidos. Dicen que el Cristo Negro no desapareció, solo está esperando. ¿Ustedes se atreverían a mirarlo a los ojos? Hola, buenas noches. Voy a contarles una experiencia que viví ya hace algunos años. Quiero omitir mi nombre, pero trataré de contar mi historia. Trabajaba como velador en un antiguo cementerio ubicado en las afueras de la ciudad. Era un lugar apartado donde el silencio y la tranquilidad predominaban. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder eventos que desafiaban toda explicación lógica. Empecé a percatarme de la presencia de figuras de niños pequeños que deambulaban entre las tumbas. Esto ocurría durante las noches. Al principio yo atribuí estas visiones al cansancio del trabajo, al estrés de casa, a mis problemas personales, que quizás mi imaginación me estaba jugando una mala broma. Pero la frecuencia y la claridad con que ocurrían me hicieron reconsiderarlo. Llegó un punto en el que decidí indagar sobre la historia del cementerio. Aunque el obtener información me tomó bastante tiempo, logré descubrir que en el siglo XIX una epidemia de fiebre tifoidea había cobrado la vida de numerosos niños en la zona. Intrigado, profundicé más en la historia de una niña llamada Emily, quien según registros había fallecido en 1850 y su espíritu había sido reportado por varios veladores y visitantes a lo largo de varios años. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, ese recorrido nocturno para evitar que gente venga a causar destrozos o a quererse apoderar de algo que no le corresponde, si he de platicar algo, es que me he encontrado con varias situaciones incómodas. Gente que viene a dejar sus trabajos, por así decirlo, borrachos que se hacen los valientes. En fin, la vida de velador, al menos aquí donde estoy, no es nada fácil. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, vi a Emily. Era una niña de apariencia frágil, con ojos melancólicos y una sonrisa tenue. Se acercó y en un susurro me confesó que buscaba a su madre, quien había fallecido tiempo atrás.
Me sentí impotente al no poder ofrecerle consuelo, sabiendo que su búsqueda era en vano. A pesar del miedo y la tristeza que me embargaban, continué con mi labor, sintiendo una conexión especial con esos espíritus infantiles, atrapados entre dos mundos, aunque nunca pude ayudarlos a encontrar la paz. Atrapados entre dos mundos. Por suerte, nunca tuve una mala experiencia con ellos. Tiempo después, dejé el trabajo de velador y ahora que lo pienso, que aunque nunca pude ayudarlos a encontrar la paz que tanto anhelaban, aprendí que la muerte no es el fin y que algunas almas, especialmente las de los niños, pueden quedarse atrapadas en un limbo, buscando respuestas que quizás nunca llegarán a conocer. Gracias.